qué entiendo yo por la sabiduría y de la perspectiva budista qué es la sabiduría. Y el ejemplo más sencillo que yo encontré a lo largo de mi práctica budista, estudiando un poco, es uno que el presidente de la SG, Saku Ikeda, eh, da en una carta que envía a una promoción de la Universidad Soka en Estados Unidos en el 2005, ¿verdad? Refiriéndose a la creación de valor, ¿verdad? Donde habla él que la gente tiende a confundir de repente lo que es conocimiento con sabiduría, ¿verdad? Y explica también un poco en otras cartas o mensajes que envía él que es, en verdad el conocimiento de por sí no garantiza la felicidad, ya que el conocimiento puede ser utilizado de diversas maneras, tanto para el bien como para el mal. Pero la sabiduría sí te lleva directamente a la felicidad. La sabiduría como que guía al conocimiento a la creación de valor, ¿verdad? Y más allá todavía, muchas veces hay personas sin conocimiento que pueden ser sabias. Y hay personas con conocimiento que no llegan a desarrollar esa sabiduría. Y por lo tanto no pueden ser felices. Yo comencé a practicar el budismo de Nichiren Daishonin, pero en un momento en que mi vida se encontraba estancada. Desde el punto de vista de esa comparación con la que empecé, esto de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Yo era una persona con muchos conocimientos, que siempre fui, como así decirlo, buen estudiante. Tuve muchos problemas, pero nunca fueron en la escuela. Me gustaba estudiar y sabía mucho, ¿verdad? Era como que la expectativa que había de la gente en mí y la mía propia era que yo tenía que triunfar en la vida. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en que no era así. O sea, que me di cuenta que solamente el conocimiento que yo tenía no servía para nada, que faltaba algo, ¿verdad? Y cuando empecé a practicar el budismo, ¿verdad? Surgió naturalmente esa sabiduría de guiar ese conocimiento. Entonces, la enseñanza budista tuvo un impacto muy grande en mi vida en ese sentido, de hacer surgir la verdadera sabiduría, no lo que yo creía que era una sabiduría, ¿verdad? Y a partir de tener sabiduría uno realmente puede analizar la vida de otra manera, ¿verdad? O sea, darse cuenta que si uno está estancado es por culpa de uno, no es por culpa de los demás o de las circunstancias o del país o de lo que sea. A través de la práctica budista lo que yo conseguí fue tener, digo yo, por primera vez sabiduría para poder guiar verdaderamente mi vida a donde yo quería llevar. Y en el momento que yo sentí que podía llevar mi vida de otra manera, ¿verdad? Que podría tener la sabiduría como base, ¿verdad? La sabiduría que desde el punto de vista budista surge de adentro, ¿verdad? Empecé como a querer que mis amigos también entiendan eso, ¿verdad? Amigos de la universidad y esas cosas. Entonces fui desarrollando, o sea, con mis amigos varios diálogos, ¿verdad? Para que ellos también tengan la misma posibilidad que yo tuve, ¿verdad? De a cierta edad conocer esta práctica y ver verdaderamente que con esta práctica se puede cambiar lo que uno piensa que no se puede cambiar, ¿verdad? Y hoy en día muchos de estos amigos también están practicando, ¿verdad? Justamente porque dejaron un poco, bueno, voy a probar, ¿verdad? Voy a tomar esta decisión total, si no funciona, no funciona, pero en su caso funcionó y eso me pone bastante feliz, ¿verdad? De poder haber superado esa barrera entre conocimiento y sabiduría para bien. ¿Entendió?